en la jornada de ayer, jornada importante en términos políticos nacionales, insisto, fue una elección local con implicancia nacional. Vamos a charlar ahora con el politólogo, analista, consultor Gustavo Marangoni, a quien tenemos del otro lado del teléfono. Gustavo, Joaquín Mújica Díaz, Mariano Bodner te saludan. Gracias por charlar en esta noche con Lunes otra vez. Hola, buenas noches, gracias por llamar. Gustavo, a ver, primera mirada ya con el resultado puesto, con el día de hoy, con todas las repercusiones que pasaron y que calculo que te deben haber dejado mayor nitidez sobre lo que fue la elección de ayer. ¿Qué viste de la elección de ayer y qué ves para adelante respecto al impacto que tuvo la elección de ayer? Se consolida la Libertad Avanza hacia una fuerza nacional que puede mirar octubre con mayor optimismo que a principios de año, no solo por el resultado de ayer, sino también por otros resultados de las elecciones, básicamente en Salta, en Jujuy, en Chaco, pero creo que también uno no solo mira cómo le va a uno, pero la política es como la vida, uno no solo mira cómo le va a uno, sino también mira cómo le va a sus competidores. Y cuando a tus competidores los ves en problemas o los ves mal, te agrandás. Entonces, ayer vimos la implosión del PRO en el lugar donde nació el PRO. Pero la semana anterior vimos que distritos que históricamente presentaban desfiles electorales del peronismo, San Luis, Salta, Jujuy, Chaco, se encontraron en algunos de ellos peleando el tercer lugar, divididos por 2, por 3, y si sacamos la lista de los que faltan, nos acabamos de enterar que el peronismo se fracturó en La Pampa, en Santa Fe ya había presentado para las constituyentes 3 listas, bueno, en otros distritos está reducido a expresiones mínimas porque priman fuerzas provinciales, como puede ser el Frente de la Concordia en Misiones, o Benetilnec en Río Negro, o el Rolo Figueroa en Neuquén, o en Mendoza, donde el peronismo está hace mucho tiempo en una situación crítica. Entonces, mirando hacia las elecciones de senadores y diputados nacionales, sabemos que vamos a tener el sello de la Libertad Avanza en los 24 distritos, pero no sabemos en las otras fuerzas cómo van a aparecer. Y esto creo que le permite pensar al gobierno, por supuesto que pueden pasar muchas cosas en el medio, pero le permite pensar al gobierno en que con un porcentaje no necesariamente abrumador de votos puede consolidarse como la primera minoría. A ver, Gustavo, lo que importa del triunfo de la Libertad Avanza ayer es el sello, o sea, lo que se pone en discusión es el sello, es el modelo de Milei, es el candidato que era Manuel Adorni, que hay un sector del electorado que le cae simpático, era la necesidad del cambio, de fortalecer el cambio ya iniciado en el 2023. ¿Qué lectura haces de eso? Pero todo eso, yo te diría, primero, la jefatura del espacio no peronista, de centro derecha, de derecha, ponga cada uno el rótulo que más le permita sentirse cómodo. Por eso celebran tanto la victoria frente a Macri, porque Macri nunca se resignó a ser una suerte de subordinado de Milei. De hecho, un año atrás había hecho un importante acto en Parque Norte, había reunido 500 de sus exfuncionarios y le había dicho públicamente al presidente que estaba flojito de administración y de gestión y que él le ofrecía eso. Eso es algo que si Cristina se lo hacía a Alberto Fernández hacía saludo 1 y saludo 2. Pero parece que Javier Milei no es Alberto Fernández. Ejerce la jefatura y la ejerce de una manera bastante rigurosa, con propios y extraños. Pero sobre todo en política, aunque compartas una narrativa o un universo conceptual, el que te disputa los votos de tu propio espacio es más peligroso que el de la vereda de enfrente. Permítame un ejemplo muy coloquial, Sí. pero si yo tengo una parrilla y vos tenés un restaurante de comida china,
No me preocupo demasiado. Tenemos como público distinto, sí, la gente que va a comer, competimos ahí, pero distinto que alguien me ponga una parrilla a mí en la misma cuadra. Ese me va a preocupar mucho más. Y Macri tenía la parrilla a la misma cuadra que Milei, pero Milei le estaba diciendo desde hace mucho tiempo que en realidad los clientes eran de él, porque ese rubro es de él. Pero claro, Macri quizás subestimó a Milei, eh, basándose en algunos aspectos de su personalidad, de su temperamento, de su forma de manejarse en las redes, y pensó que bueno, que eso lo podía hacer más manipulable, más influenciable. Todos lo utilizaron a Milei en el 2023. Massa con el criterio de que si lo anabolizaba dividía a la oposición, era un razonamiento lógico, pero sin embargo lo terminó anabolizando tanto que le ganó. Y Macri porque frente a la expectativa de que alguien del PRO lo sucediera, ya sea Horacio Rodríguez Larreta o Bullrich, prefirió que sea alguien de afuera, en la idea de que él después quizás podía, quizás hasta manejarlo. Bueno, se equivocaron todos. Ahora, Eh, Gustavo, vos decís lo subestimaron a Milei, ¿no? Que Macri quizás lo subestimó a Milei. ¿Qué crees? ¿Macri pensaba que en algún momento Milei iba a necesitar de su espacio político para tener estabilidad en la gestión y entonces divisó una crisis que finalmente nunca llegó? ¿Crees que iba a necesitar o que le iba a pagar de alguna forma los votos en el Congreso para poder darle cierta gobernabilidad a la gestión en su inicio, que fue lo que en definitiva hizo el PRO, que acompañó como si fuera una fracción del oficialismo? ¿A dónde lo subestimó? bueno, hay un poco de todo eso. Primero hay una subestimación de la dirigencia en general. Hablemos sin eufemismos. Muchos dicen dentro del peronismo, del PRO, etcétera, ¿cómo nos pudo haber ganado este? ¿No? Y en eso me parece que hay una lectura muy autoindulgente por parte de la dirigencia tradicional. Porque si ganó un discurso, una personalidad como la de Milei, un armado que en el 2023, aún hoy todavía es débil, pero en el 2023 era prácticamente inexistente, me parece que estamos frente a la evidencia de un fenómeno de debilitamiento del sistema de partidos tradicional que era evidente. A ver, si en el 2001 hubo implosión y explosión del sistema político, acá hubo otra cosa que fue el castigo de outsider. Y creo que todavía no hemos escuchado la suficiente autocrítica por parte de los principales referentes de lo que en su momento era Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. En general las críticas son, bueno, tuvo la pandemia, quizás nos equivocamos con el tema de la inflación un poquito, a lo mejor no tuvimos la voluntad suficiente para reducir tal cosa o tal otra, pero esas son críticas muy autocomplacientes, porque si no, no se explica el fenómeno Milei. Milei es consecuencia, no es causa. Entonces, me parece que por ahí, en parte, pasa el fenómeno de la subestimación general del sistema político y la idea, cuando uno, a ver, no voy a comparar, porque a veces uno tiene que hacer determinados reparos, porque después, pero los fenómenos aluvionales, como en su momento fue el irigoyenismo, el peronismo, se llevan como un vendaval muchas cosas y lo hacen de una manera tan disruptiva que los que son profesionales, o los que eran en su momento los profesionales de la política, miran y dicen, no, pero las cosas no se hacen así. No, pero esto es incorrecto. No, pero esto es burdo. Uy, mirá, a ver, los conservadores criticaban a los diputados irigoyenistas como la chusma radical. Ni hablar de lo que decían de los descamisados y de los cabecitas negras que llegaban al Congreso por primera vez en el peronismo. Alguno estará escuchando y dice, ¿qué está diciendo Marangoni? ¿Que Milei es el nuevo Irigoyen, el nuevo Perón? No, en absoluto. Lo que estoy señalando es que los fenómenos disruptivos se dan por agotamiento de los modelos anteriores y en castigo de los modelos anteriores. Entonces, no puede ser gratuito que durante, por poner una fecha subjetiva y caprichosa, 13 años, del 2012 o 11 al 2023, la Argentina del estancamiento y de la inflación
no haya tenido más que excusa por parte de el Frente de Todos, el Juntos por el Cambio, etcétera, y que determinadas valores, sobre todo para los menores de 35 años, ya no sean tales, ¿no? Entonces, a ver, poniéndolo en este ejemplo, yo tengo 59 años. Para mí votar es un ritual laico. Yo voy a votar con frío, con calor, con fiebre, sin fiebre. Ahora hay una parte importante de la población que no va a votar. Y sobre Es todo, terrible los niveles de ausentismo de bueno, estos últimos 2 fines de semana, ¿no? De las 4 elecciones del último domingo, más la de Santa Fe un poco más atrás por la constituyente y ayer, ¿no? Con un 53% del bueno, padrón electoral. el promedio de las 6 elecciones te da una participación aproximada, ¿no? Del 56%. Entonces, eso también te quiere decir algo, eso también es una muestra de fastidio, de apatía. Sí, voy a hacer una interpretación libre, como todo lo que estoy haciendo mientras estoy hablando con ustedes, ¿no? Yo creo que parte de la gente que no va a votar dice, ¿para qué voy a ir a votar si mi voto en última instancia no decide nada? Lo cual es un tema que hay que mirar con atención, porque se supone justamente que la democracia es el sistema político que nos hace sentir importantes, que tu opinión vale, tu voto sirve, vos podés hacer algo. Que vos mires con indiferencia esa herramienta, con ajenidad, con distancia, es un elemento que hay que ver. De todas maneras, veremos en octubre, porque probablemente la participación de octubre sea mayor, porque, como suele pasar con las ejecutivas, en los años que se eligen gobernadores o presidentes, o con las de diputados nacionales y senadores, que son planteadas como un plebiscito de la gestión presidencial, bueno, se movilizan probablemente sentimientos más potentes. Pero la verdad es que en el caso de ayer puntual se dio algo muy paradójico. El jefe de gobierno de la ciudad adelantó la elección porque dijo vamos a separar lo local de lo nacional. Y la elección estuvo teñida de discursos nacionales. La verdad que salvo Larreta, que hablaba de su gestión y que hablaba de cuestiones muy específicas, el resto hablaban de libertad versus kirchnerismo o cuál era la forma más eficaz de oponerse al ajuste. Eran cuestiones nacionales. Y es muy probable que pase exactamente lo mismo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que no se disputa por sección electoral, que además, dicho sea de paso, nadie en la provincia de Buenos Aires se presenta como yo soy un ciudadano de la tercera sección electoral. Uno dirá yo vivo en La Matanza, vivo en Quilmes, vivo en San Isidro, vivo en la primera, pero no, la sección electoral no tiene identidad, ¿no? Entonces, ahí, insisto, ¿no? Me parece que hay que revisar conducta. El gobierno cuenta con todavía el fastidio de una parte importante de la sociedad con lo anterior y la economía y la inflación que no ha estallado como quizás esperaban muchos. Yo creo que no era solamente el pochoclo de enero del 24, ¿no? Que estaba mirando, esperando a ver si se caía como Semana Santa en marzo o en abril. Había muchos que no hacían la escena del pochoclo, pero pensaban lo mismo, porque decían esto no puede durar. Pero bueno, llevamos 1 año y medio y no solo dura, sino que está en la centralidad de la política y tiene iniciativa. Gustavo, Describir esto no es apoyarlo, ni criticarlo. Es eso, es describirlo, tratar de comprender un fenómeno que es nuevo. Justamente eso te iba a preguntar, Gustavo, ¿qué tal? Acá Mariano Wenner te saluda. Sí, Mariano. En este contexto de que tenemos una baja participación, pero al mismo tiempo déjame decirlo así, un premio al oficialismo nacional en una elección local, ahí evidentemente hay dos mensajes. Hay una suerte de compromiso menor, también que en una elección local, como decíamos, con lo cual por ahí no era esperable una participación masiva, pero evidentemente fue más baja que en otras elecciones. Al mismo tiempo, hay un mensaje muy fuerte respecto a este plebiscito o este referéndum que puede haberse jugado ayer en la ciudad. ¿Cómo será ese doble mensaje de menor intensidad en la participación y al mismo tiempo un premio, digámoslo así, al oficialismo? ¿O qué es lo que premió el electorado respecto a lo que mostró el gobierno hasta ahora? Bueno, es que yo no sé si los electorados votan para premiar, yo creo que en realidad votan para castigar.
Y creo que con inteligencia el gobierno nacional está diciendo, che, no me castiguen a mí, sigamos castigando a la casta del 2023, sigamos castigando a los que nos trajeron hasta acá. En ese sentido, no sé quién, no sé si era Santiago Caputo, vaya a saber, parte del equipo de asesores y el propio Milei, ¿no? Digo, por intuición, ven, creo que un fenómeno que no es solo de la Argentina, que es un fenómeno que sobre todo se profundizó después de la pandemia. La gente vota más para sacar que para poner. Entonces, ¿yo qué haría en lugar del gobierno? Decir, miren, en realidad yo soy gobierno, pero todavía estoy peleando contra todos estos. Estos son los malos. El formato de Milei, del mileísmo, yo creo que podemos hablar de mileísmo, porque la libertad avanza no es otra cosa que mileísmo. Vos le sacás Milei a la libertad avanza y no tenés nada. Deja de existir. Exactamente. El esqueleto de la libertad avanza es Milei. Sin eso son todos fluidos, es todo algo que se disuelve, que no se mantiene. Ahora, Milei se presenta como el gran justiciero, no solo de los políticos, de los sindicalistas, de los periodistas, todo lo que sea, porque es una estructura, es un formato, es un artefacto populista. Durante mucho tiempo se pensaba que populista solamente en la Argentina era el peronismo o una cosa así. El populismo es un artefacto que puede ser utilizado por la izquierda, por la derecha, por el progresismo, por distintos sectores, porque requiere de un jefe, de un enemigo y de la reparación de un daño. El jefe propone reparar el daño que alguien alguna vez, por motivos seguramente ocultos, inconfesables, etcétera, le ha hecho a la sociedad. Ahora, creo que hay parte de la sociedad que está activa y con ganas de castigar, que es la que vota, y hay otra que a lo mejor está apática, inclusive probablemente también tenga cierto grado de desilusión con esta administración. Pero bueno, como no lo manifiesta activamente, lo que cuentan son los que votan. Los que no votan, bueno, ahí están, digamos, no votan y siguen de largo. Pero yo creo que todavía, ahora que se habla tanto de las emociones en la política y todo ello, por supuesto que las emociones hacen parte de la política, pero los intereses fundamentalmente. Pero tengo la impresión de que el castigo es una naranja que todavía tiene jugo para darle al gobierno. Gustavo, ¿qué señales te parece que le deja la elección de ayer al peronismo? Porque Santoro, que fue con una identidad de partido vecinal, ¿no? Completamente deskirchnerizado, desperonizado, mostrando su rol de alfonsinista abrazado por el peronismo, como lo definió él en alguna entrevista, terminó haciendo una elección bastante buena, digamos, para lo que el peronismo hace en la ciudad de Buenos Aires, porque obtuvo 2 bancas más de las que había obtenido 4 años atrás, de 8 pasó a tener 10, porque ganó en 7 comunas cuando en general venía ganando en 2, pero se había generado toda una expectativa de que podía ser el momento del gran triunfo, y el peronismo fue también dividido en 3, ¿no? Porque fue con Santoro por un lado, con Alejandro Kim, que es el candidato de Moreno, por otro, y con Juan Manuel Abad Medina por otro. ¿Qué señales te parece que la elección le deja al peronismo, sobre todo pensando en lo que sigue del proceso electoral y ni hablar del hito más importante que tiene, que es la elección en la provincia de Buenos Aires? Me parece que el 2025 es un año final de malas noticias para el peronismo, ¿no? Y probablemente sigan. A ver, repasemos, olvidemos la ciudad de ayer, que ya la comentamos bastante. Acaba de anunciarse la fractura del peronismo en La Pampa. Comentábamos nosotros que en provincias como Salta o Jujuy está dividido en 3. Salió también dividido en 3 a competir en la constituyente santafesina. Es realmente ¿se acuerdan el libro de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba? Bueno, el peronismo no tiene quien le escriba. No tiene quien le escriba un libreto todavía, pero tampoco tiene referentes que de alguna manera refresquen. Ahora, no es la primera vez que el peronismo transita una crisis severa a lo largo de su extensísima historia. Así que darlo por muerto, todas esas cosas me parece que son, por supuesto, exageraciones o intenciones de deseo, pero que está viviendo una crisis machaza, porque, fíjense, Cristina es la presidenta del PJ a nivel nacional y mandó interventores del conurbano al interior.
y lo único que hizo fue agravar la situación del interior. Porque me parece que ahí hay una mala lectura de la situación, de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. Cristina muchas veces te describe el agua en la que te estás ahogando, pero no te da una solución para salir de eso. Ella dice, no, la Argentina es monetaria. Ok, tenés razón. No, la Argentina no se genera empleo privado porque tenés razón. ¿Qué hacemos? Porque nosotros podemos describir que no tenemos responsabilidades, ustedes los periodistas pueden hacer un relato de lo que pasa, pero se supone que los políticos, y sobre todo el principal partido de oposición, tiene que tener, y sobre todo un partido como el peronista, tiene que tener no solo propuestas, sino también tiene que tener propuestas que tengan un grado de amplitud más grande. A mí me llama mucho la atención que el bloque de diputados del peronismo vote prácticamente igual que el bloque de Frente Izquierda de los Trabajadores. Uh-huh. Porque me parece que eso lo pone en un lugar muy hermético. O sea, lo encierra en un extremo. Bueno, exactamente, por lo menos en la Cámara de Diputados. Alguien me dirá, no, pero ayer en la capital le cambiaron el color, le cambiaron el nombre, sí, pero en esencia el mensaje sigue siendo, me parece, de no registro de algunos cambios. No se trata, por supuesto, que la oposición adopte el discurso del oficialismo, porque si no dejaría de ser oposición. El tema es si empieza a renovar cuestiones que la llevaron a esta crisis, porque el peronismo no solo dejó al país con el 210% de inflación. Durante el mandato de Alberto Fernández, los trabajadores perdieron capacidad de ingreso. Es decir, ese es el pecado más importante que puede tener un gobierno peronista. Así como es como en el fútbol. Cuando perder el local duele más. Cuando Mauricio Macri tuvo que afrontar que los mercados internacionales le dieran la espalda, vos decís, hacíamos fuera de la copa. Porque una fuerza de derecha no puede perder con los mercados. Y una fuerza como el peronismo no puede perder con los trabajadores. Entonces, ahí me parece que habrá que poner el zoom y tratar de ver realmente cómo, ¿viste? Porque gobernar es crear trabajo, sí, lo dijo Perón, está bien, pero ¿y qué quiere decir eso en el siglo XXI? ¿Cómo se genera trabajo? En todo caso, esa es la discusión, cómo se genera trabajo genuino, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué facilidades le puede dar a las empresas para poder generar puestos de trabajo, para poder solventar trabajo en blanco? Digamos. Exactamente, pero además, ojo, porque yo creo que hay una idea de decir, bueno, si la población económicamente activa de la Argentina son 23 millones y solo 9 millones y medio tienen trabajo entre el sector público y privado registrado, ¿cómo hacemos para que los otros 12 tengan recibo de sueldo, vamos a decir? Y a mí me parece que ese planteo es antiguo, que es voluntarista, que no va a pasar. Que habrá que pensar otras alternativas, no estoy presumiendo de tenerlas, además, si las tuviese, no podríamos desarrollar el programa, pero lo que digo es que me parece que hay una idea, siempre uno tiene la tendencia a acomodar las cosas como fueron en el pasado, pensando que van a volver a la normalidad y que la normalidad está atrás. Y a lo mejor hay una nueva normalidad, como se hablaba, perdón, en la época de la pandemia se hablaba de la nueva normalidad. Bueno, a lo mejor hay una nueva normalidad en el mundo del empleo, o en el mundo del Estado. Durante mucho tiempo el peronismo pensó que hablar de un Estado presente y un Estado vigoroso era un Estado que tenía muchos empleados públicos, o que repartía muchos subsidios. Y yo no sé si eso se lleva muy bien con la idea de tener un Estado inteligente. Porque aquellos, y acá voy a hablar en primera persona, me involucro, que creemos en la necesidad de un Estado y de determinadas regulaciones, no tenemos por qué creer que hay que regular a la manera absurda y ridícula cualquier trámite y cualquier cosa para llenar de kioscos y de cabinas de peaje todo el ámbito público. O de completar con empleados cada sector que en última instancia terminan administrando la nada. La multiplicación de fideicomisos en el gobierno de Alberto Fernández, que solo tenían el propósito de servir a los empleados de esos fideicomisos, es lo que después le permite a Milei
llevar adelante un ajuste y que nadie derrame una lágrima ni por los fideicomisos, ni por el Ministerio de la Mujer, ni por el INADI, ni por un montón de organismos que desaparecen. Y es probable que estén tirando el bebé con el agua sucia. Pero hoy, ¿quién podría levantar la mano y decir, che, guarda con esto? Si no hay una alternativa y una mirada diferente, ¿no? Gustavo, gracias por la charla, por el análisis de este rato que pudimos hablar y te agradezco de haber compartido este momento aquí en Lunes otra vez. No, el agradecido soy yo. Que tengan una buena semana. Igualmente. Ahí pasaba Gustavo Marangoni en ¿qué es? Las 9 de la noche, aquí el Lunes otra vez.